nuestro panel de proyección de los próximos años en producción y evaluación científica. Voy a leer un breve resumen de los currículums de los participantes del panel. Tenemos como invitada a la doctora Guadalupe Virginia Nevares Morillón. Es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con 31 años de antigüedad. Es químico bacteriólogo parasitólogo con un doctorado en biología por la Universidad del Norte de Texas. Su trabajo de investigación ha sido en microbiología de alimentos y microbiología ambiental, con temas de antimicrobianos naturales, alimentos funcionales y bioremediación. Ha formado más de 40 estudiantes de licenciatura, más de 60 de maestría y 15 doctores. Ha publicado más de 65 artículos científicos y ha participado en la edición de 5 libros. Ha participado en la evaluación de proyectos y es revisora de varias revistas internacionales en el área. Ha recibido varias distinciones, el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos en la categoría profesional, Premio Chihuahua y Chihuahuense Destacada del 2016. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Les presento al doctor Francisco Alberto Pérez Piñón, profesor de carrera por la Escuela Normal del Estado, licenciado en Historia por la Escuela Normal Superior José de Medrano, grado de maestría en Educación Superior por la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH y doctora en Ciencias Pedagógicas por el Instituto Superior de Pedagogía Enrique José Barona de la República Socialista de Cuba. Autor de los textos Contribución Educacional de la Escuela Normal en el periodo de la Revolución Mexicana en el 2007, el Instituto Científico Literario de Chihuahua de 1934 a 1954 en coautoría del 2010, Historia de Debate 5 tomos del 2012 al 2017. Actualmente es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y labora en los programas de maestría en Innovación Educativa y en el doctorado de Educación y Artes y Humanidades. Desarrolla la línea de investigación e historia e historiografía de la educación. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Sociedad Mexicana de la Historia en la Educación, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y miembro de la Red de Investigadores del Estado de Chihuahua. Les presento al doctor Jesús Adolfo Trujillo Holguín, docente investigador de la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene estudios como doctor en Educación, maestro en Educación, licenciado en Educación Primaria y una especialidad en competencias docentes por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado 13 libros como autor, coautor y o coordinador en temas relacionados con historia de la educación y tiene participaciones como ponente en congresos de investigación en España, Colombia, Cuba y México. Participa en proyectos de investigaciones locales y nacionales con instituciones como el ISUE, UNAM, COMIE, entre otras. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua. Cuenta con un perfil PRODEP y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es director de IR, Lista de Investigación Educativa de la REDIECH. Les presento a la doctora María Elena Fuentes Montero, que durante la trayectoria profesional ha mantenido una buena calidad y cantidad de producción científica enfocada a campos diversos, relacionados todos con la estructura y las propiedades de los materiales. Los logros son de manera sucinta: en tecnología, 2 códigos open source, en publicaciones, 2 capítulos del libro del editorial Elsevier y alrededor de 50 artículos en revistas indexadas, una patente, 2 libros de posgrado, 2 textos de pregrado, una novela y varias publicaciones cortas de divulgación de la ciencia. Forma parte del Cuerpo Académico de Química Computacional con reconocimiento de consolidado por parte de la SEP y recibió en el año 2011 el reconocimiento del nivel 2 del SNI. Les presento al doctor Isaac Leobardo Sánchez Juárez, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Oaxaca, con mención honorífica, maestro en Economía Regional por la Universidad Autónoma de Chihuahua, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte, con mención honorífica.
estancia postdoctoral en la Universidad Central de Colombia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, miembro de la American Economic Association, editor responsable del Noesis, revista de Ciencias Sociales y Humanidades de la UACJ desde el 2013, creador del portal tiempoeconómico.com y profesor e investigador en Economía de la UACJ. Les presento al doctor José Refugio Romo González, doctor en Administración y candidato a doctor en Educación por la UACH. Cuenta con 2 maestrías por la Universidad Oberta de Cataluña en Dirección y Gestión de la Calidad y de la Innovación del 2012, así como en Gestión de la Información y el Conocimiento del 2006. 2 maestrías por la UACH en Mercadotecnia del 2002 de Administración 1996. Una maestría en Ciencias por el Colegio de Posgrados de Chapingo en 1985. Es ingeniero agrónomo especialista en irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo en 1980. Ha publicado varios artículos científicos en revistas indexadas españolas y mexicanas. Cuenta con 2 libros sobre estadística aplicada a la educación y sobre estudios de la información. Es profesor investigador del doctorado en Administración y del doctorado en Educación de la maestría del doctorado en Educación y de la maestría en Educación Educativa y de la licenciatura en Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua con 26 años de antigüedad. Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado en Estudios de la Información, cuenta con el perfil deseable PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Les presento al doctor Alejandro Uribe Tirado, comunicador social y periodista. Tiene estudios de posgrado a nivel de especialización y maestría en las áreas de negocios electrónicos, gerencia de servicios de información e informática educativa. Además es doctor en bibliotecología y documentación científica de la Universidad de Granada, España. Se desempeña como profesor en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia desde el 2002 y es actual coordinador del Grupo de Investigación, Información, Conocimiento y Sociedad, adscrito al Centro de Investigación en Ciencias de la Información, CienciaSens, de esta misma institución. Sus líneas de investigación son alfabetización informacional, comunicación científica, acceso abierto al Metrics, Ciencia 2.0, gestión del conocimiento y TIC. Ha publicado diferentes artículos, ponencias y libros en diferentes organizaciones editoriales. A su vez ha incursionado en la incorporación de ambientes virtuales de aprendizaje para la formación en pregrado, posgrado y extensión. Es coordinador de los recursos web 2.0, alfabetización informacional en Iberoamérica, alfabetización informacional en Colombia, acceso abierto y métricas alternativas y ciencia 2.0 y universidad. En el año 2015 recibió de ACIBI el premio Luis Flores Lozano por su desempeño destacado en el campo de la bibliotecología y en el año 2015 el premio Rubén Pérez Ortiz de las Colby en la categoría de mejor artículo de investigación. Les presento al doctor Juan Daniel Machín Mastro Mateo, profesor investigador en la Facultad de Filosofía y Letras de la Facultad Autónoma de Chihuahua. Dicta clases en la licenciatura en Ciencias de la Información, en la maestría de Educación Superior y en el doctorado de Educación y Artes y Humanidades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Cuerpo Académico Consolidado de Estudios de la Información. Doctor en Ciencias de la Información y Comunicación por la Universidad de Gallina en Estonia. Maestría en Bibliotecología, Digitales y Aprendizaje de London University College en Noruega, Tallinn University, Parma University de Italia, y licenciado en Bibliotecología de la Universidad Central de Venezuela. Ha trabajado archivos, bibliotecas, educación superior y desarrollo profesional, donde ha coordinado programas de alfabetización informativa. Ha publicado 21 artículos científicos arbitrados e indizados, 3 libros, 8 capítulos del libro y ha presentado ponencias en 27 conferencias internacionales. Es el doctor Juan Daniel Machín Mastro Mateo quien coordina esta mesa. Bienvenidos. Muchas gracias. Eso fue extenso, ¿no? Menos mal que todos dimos una síntesis curricular. Bueno, muy honrado de estar aquí en esta oportunidad, rodeado de compañeros doctores, tanta genialidad junta. Vamos a hacer esto lo más interesante posible.
porque sabemos que tenemos un poquito de retraso, que no se nos vayan. Y damos inicio a este panel que se titula Proyección de los próximos años, producción y evaluación científica. En estos 2 días hemos visto temas y discusiones sumamente interesantes, lo más sintético posible en cuanto a estos temas, viendo lo actual, haciendo referencia al pasado, y la idea de este momento es hacer una proyección hacia los próximos años o incluso hablar de lo que es actual. Bueno, dicen algunos, el futuro es ahora. Entonces la dinámica va a ser similar a la de ayer. Cada panelista, tenemos 5 preguntas, cada panelista tiene hasta 3 minutos máximo. Les pido a mis compañeros que nos atengamos a ese tiempo de 3 minutos para responder cada pregunta. Para ahorrar un poco de tiempo, si no tengo nada interesante que aportar, yo mismo me voy a reservar mi opinión para acelerar un poco el proceso. Y al final que terminemos con la última pregunta, abrimos preguntas al público, y la persona del público que haga la pregunta puede señalar qué panelista quiere que le responda su pregunta, o si no indica a ningún panelista en particular, cualquiera de nosotros voluntariamente podemos responder a la pregunta. Muy bien, empezamos entonces con la pregunta 1. ¿Considera que en los países latinoamericanos se verá un crecimiento en sus indicadores de producción científica, o por el contrario cree que los números seguirán más o menos igual o disminuirán? ¿Por qué? Y comenzamos del lado derecho con el doctor Yostak. Bueno, buenos días de nuevo a todos y a todas. Sí, a mí me parece que sí va, de hecho ya se está presentando un incremento de publicación científica en todas las áreas del conocimiento. Yo creo que esta tendencia es a partir de los años de inicios de los 2000 del siglo XXI, y la razón tiene que ver con una modificación de las políticas de ciencia y tecnología de nuestros países. Yo creo que los países que más crecimiento en publicación han experimentado, lo decía hace un momento, es Chile, es Brasil y por supuesto México, y también Colombia, apostando fuerte a lo que es publicación científica. Claro, el resto de países, incluyéndose Argentina, se han venido rezagando por una serie de problemas que tienen sus economías, sus sociedades, pero en general la tendencia que estamos observando es hacia el crecimiento de la publicación científica. Cada vez tenemos un mayor compromiso con la divulgación y la publicación científica. Me parece que esto ya se está reflejando en la mayor parte de los indicadores. De hecho, comentaba que en septiembre, ya el 5 y 6, viene el evento Entre Pares aquí a Chihuahua, a Juárez en particular, y ahí lo que ustedes van a ver es la evidencia de lo que estoy diciendo, en el sentido de que, al menos con los indicadores que tiene Scopus y que se los proporciona Simago, sí hay un crecimiento de las publicaciones, incluso no solo del número de publicaciones, sino del impacto que estas tienen, medido a través de las revistas en las que se publica y a través, evidentemente, de las citas que tienen los investigadores por publicar. Yo nada más cerraría con un área con la que estoy trabajando ahorita. Estoy trabajando el área de administración, y les voy a dar el dato exacto. En el caso de administración, hasta, digamos, antes del año 2005, tenía una publicación muy escueta, prácticamente inexistente, en revistas que estaban indizadas en Scopus. A partir del 2006, esa área ha comenzado a incrementar el número de sus publicaciones, al menos aquí en el caso mexicano. De 293 investigadores que nosotros localizamos afiliados al Sistema Nacional de Investigadores, de 293 se encontraron un total de 524 publicaciones en cualquiera de los niveles de cuartil de las revistas de Scopus, y eso es importante. Marca que ha habido un crecimiento, pero que sin embargo tienen que seguir trabajando. Y de hecho, la cifra exacta del último año marca eso, que con respecto, el último año que mostramos fue 2016, que con respecto a 2015 sí hubo un incremento de más o menos 25% de lo que hacían. Pero aún falta mucho por hacer, pero la tendencia me parece que es hacia su crecimiento. ¿Por qué? Promovido básicamente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que quiere que publiquemos más y mejor, y además están los estímulos económicos que siguen vigentes a pesar de
todo el problema presupuestario que sufre este país de que está habiendo recortes en áreas fundamentales. Eso sería todo de mi parte. Bien, yo también la visión que tengo me parece optimista, tranquila. Cuando hablaba del futuro, yo tenía un horizonte de unos 5 o 6 años y pienso que las cosas continuarían a la alza. La visión que yo tengo también es un poco la que proporciona Simago, donde, de acuerdo con datos publicados el año pasado, bueno, Colombia sobresale en el contexto sudamericano, Chile, Brasil, bueno, sabemos que Brasil es el mayor productor científico en Latinoamérica, pero Chile se mantiene, otros países pienso que van a incrementar su productividad porque están haciendo trabajos para ello, como Ecuador, Perú, ¿sí? En el caso de México, yo espero que también permanezca un crecimiento y gracias a algunas medidas también un crecimiento en todo el país, no solamente como estábamos acostumbrados en el centro del país. Buenos días, agradezco la invitación y como pienso lo mismo que los doctores, le paso el micrófono a mi compañero. Gracias. Bueno, déjeme, aprovecho, tengo 3 minutos. No, déjeme decirles que ante tanto científico y especialista en la producción científica, me siento yo como ese centurión romano, Euríalo, allá en el siglo XIV, que estaba bajo las órdenes de Segismundo, que él era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en ese siglo XIV. Y el delito que cometió Euralio fue que se enamoró de Lucrecia. Y Lucrecia solo tenía un problema, un defecto. Era la esposa del emperador. Entonces imagínense cómo le fue a Euríalo cuando se enteró el emperador. Entonces lo pusieron en el Coliseo, le dieron oportunidad por los servicios que había prestado como centurión y le dejaron 2 puertas, ¿verdad? En una estaban los leones feroces, que al abrir la puerta se lo iban a comer. En otra estaba la salida, claro, el destierro, ¿verdad? Pero bueno, en fin, conservaba la vida. Y al despedirse, bueno, ya cuando iba a abrir la puerta, se quiso despedir de Lucrecia, ¿verdad? La que amaba tanto, y volteó a ver. Y ella en un momento le señaló una puerta, pero no le dijo si ahí estaban los leones o si era la salida. Bueno, pues así me siento yo, estudiado, ante dato científico. Y bueno, en relación a la pregunta, definitivamente tuve acceso a un documento de la base de datos de Scopus y reflejan un crecimiento en América Latina, ¿verdad? Y aunque es un documento viejito, en ese documento del 2010, la tendencia estaba en que Brasil, México, Argentina, Chile, ¿verdad? Hacen la ubicación de la región de Latinoamérica y son los que han estado creciendo en producción científica. Claro, habría que ver ya esa producción, quién lee esa producción, el número de citas que se están haciendo de esa producción y algo muy importante que hoy en la producción científica se tiene que dar, la colaboración con otros científicos de otros países. Híjole, y parece que andamos buscando de otros países y descuidamos la región. En nuestro caso hacemos historiografía de la educación y nos resulta difícil colocar los productos en los circuitos de las revistas especializadas. ¿Por qué? Porque somos muy regionalistas, entonces nosotros tenemos un reto como investigadores del área histórica y más aquí del contexto de Chihuahua. El reto es, pues, que nos visualicen, que nos vean, al menos en el país, pero muchas veces cuando mandan un artículo, ni nos ven aquí en el estado, ¿verdad? Esa es la idea. Latinoamérica, no hay que tampoco echar las campanas al vuelo. Somos una región, un consorcio de países, que tenemos muchas similitudes, pero en esas similitudes también hay varias diferencias. Y esperemos que no nos cierren el acceso, que nos hablaba el maestro Leobardo hoy de acceso libre, porque entonces sí, va a ser más difícil crecer. Gracias.
Bueno, yo quisiera hacer una... ¿Bueno? ¿Sí? Ok. Yo quisiera hacer una reflexión en función de una cosa que decía yo ayer precisamente, de cómo hemos crecido como país, como sociedad, en el número de investigadores, cómo gracias a algunas políticas, a mí me parece que hay algunas políticas nacionales, no solo CONACYT, sino de la misma SEP, en función de las características que deben de tener los profesores universitarios para ser luego profesores en las universidades mexicanas. Eso ha promovido el crecimiento y la presencia y la idea que redunda desde la licenciatura en adelante de producción científica, ¿no? Sí, yo debo de comentar, por ejemplo, que pues mi trabajo, yo tuve que aprender solita a publicar porque realmente no era una necesidad la publicación para poder obtener el grado académico. Yo terminé mi doctorado y me regresé y empecé a trabajar y pues ¿cómo aprendes solita? Y es muy diferente como yo veo que estamos acompañando a nuestros estudiantes con ideas de publicación y con espacios como estos en donde se promueve por lo menos la idea de que nuestro trabajo es valioso. Algo que les decía ayer es, hay que creérnosla, ¿no? Nuestro trabajo es valioso y no tenemos nada que pedirles a otros compañeros en otras latitudes. Entonces, en la medida en que dejemos un poquito ese sentimiento de que a lo mejor de que nuestros trabajos a lo mejor no son tan valiosos como los de otros y no nos atrevamos a presentarlos al mundo y a las revistas científicas de gran prestigio, a lo mejor nos estamos perdiendo esas oportunidades. Sí, bueno, pues va a crecer, la producción científica va a seguir en crecimiento y eso, por todo lo que ya comentaron, estamos frente a la política de la zanahoria, esa que trae colgada el conejo así con un palo enfrente y luego que cuelga la zanahoria adelante y va corriendo para alcanzar la zanahoria, nunca lo alcanza, pero así está la comunidad científica con las políticas de CONACYT, ¿verdad? Hay incentivos económicos, la gente tiene que luchar por esos incentivos económicos y pues tiene que publicar, porque la política así es, ¿no? Que solamente lo que se está difundiendo y en ciertos medios pues es lo que se considera válido para alcanzar la zanahoria. Los posgrados de calidad pues están enfocados en la productividad científica, entonces forzosamente eso se ve reflejado en que haya mayor circulación de productos. Pero aquí, bueno, ahorita lo contestaré en la otra pregunta, el reto que tenemos, y principalmente en el área educativa, pues es el uso de la investigación, que estamos produciendo cosas, pero esas cosas que hacemos tienen poca incidencia en la política educativa y en la toma de decisiones. Entonces, a nosotros, ahorita que comentaba el doctor en el área de historia de la educación y abriendo el abanico a la educación en general, qué tanto de lo que hacemos sirve para algo, porque una cosa son los indicadores bibliométricos que se utilizan para decir que mi artículo lo citaron 10 investigadores, uno en Francia y otro en Honolulu, en Hawái y en otro lugar del mundo, pero aquí en las políticas educativas que se están dando en este momento, pues no se incorpora gran cosa de lo que están haciendo los investigadores, de lo que estamos haciendo los investigadores. Entonces, pues no tiene mucho sentido para nuestro sistema educativo, ¿no? Que se mida la productividad con esos indicadores, pero que no se esté utilizando. Recientemente nosotros sometimos a consideración de una revista colombiana un artículo sobre del esplendor porfirista al caos revolucionario y una revisión histórica de la educación básica en Chihuahua, y pues allá está, nos lo aprobaron, se va a publicar, pero quién sabe qué tanto les interesa en el mundo saber cómo evolucionó el sistema educativo en Chihuahua del porfiriato a la Revolución Mexicana. Quién sabe si nos vayan a citar 5,000 investigadores en el mundo, ¿verdad? Va a ser difícil, pero nosotros pues caminamos hacia esa política porque es lo que está de moda, ¿no? Pero nosotros quisiéramos ver ese trabajo a lo mejor en un libro de texto para educación secundaria o algo que se esté utilizando aquí más casero, pero que realmente tenga impacto en el currículo, ¿no? en el sistema de educación básica.
Buenos días, muy agradecido por la invitación a participar en este panel. Como el doctor Pérez Piñón, él se sentía como con la opción de dos puertas, una para entrar a la jaula de los leones y otra para el escape. Yo me siento adentro de la jaula de los leones. Ahí no hay duda. Aquí a mi izquierda tengo a un investigador colombiano de reconocimiento internacional, que pues obviamente no me va a dar una mordida, pero sí un reconocimiento, nunca sabe. Y aquí a mi derecha, pues yo quiero recomendarles a nuestras compañeras estudiantes, a la doctora Vicky Nevares, que es pues nuestra estrellita en productividad científica en la Universidad Autónoma de Chihuahua, a la cual agradezco mucho que haya venido aquí a nuestra facultad. De vez en cuando hay que bajar al popular, que a lo permiso. Sin menosprecio de los compañeros de la hermana República de Ciudad Juárez, ¿no? Que hace unos 10 años empezaron a rebasar en algunos indicadores a la Autónoma de Chihuahua. Entonces, pues vamos a tratar de darle seguimiento, hacerles un benchmarking si se dejan, para ver qué están haciendo bien, que nos han podido rebasar. Por ejemplo, ellos traen alrededor de 230, 240 miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Nosotros nos quedamos un poquito atrás con 136, 138 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, siendo que antes nosotros éramos la institución que tenía más SLIM. La pregunta se me hizo medio dirigida hacia la percepción. Entonces, como a mí me gusta un poquito la estadística, dije, no, pues esto tiene que poder contestarse con datos duros. Hay algunos estudios de evolución regional de la producción científica mundial que se hacen cada 6 años, cada 10 años aproximadamente, y dividen al mundo en 9 grandes regiones. La región más productiva en ciencia pues es Europa Occidental y Norteamérica, y la región asiática, datos duros, es decir, número de artículos científicos publicados. Europa del Este y América Latina se ubican en el 5º lugar, y por ahí está jugando la región del Pacífico, que seguramente nos va a rebasar. Aunque la producción científica en América Latina va en explosión de tipo exponencial, una curva exponencial positiva, los actores son los que están cambiando. Hace algunas decenas de años México era el primer productor científico de América Latina. Hoy en día estamos siendo rebasados por Brasil y Argentina. Y las tasas de crecimiento, por ejemplo, de Brasil son unas exponenciales con unas pendientes realmente asombrosas. Y México como que cayó en una meseta. Después de Brasil, México, Argentina, seguiría en producción científica Chile, Venezuela, Colombia, Cuba y Perú. Esos son los grandes 8 actores con datos de producción científica. Hay que ver la tasa de crecimiento, pero la tasa de crecimiento de Brasil, aparte de que por volumen ya nos rebasó de hace muchos años, su tasa de crecimiento es exponencial. Pero aún así, como concierto, como América Latina, estamos en 5º en posibilidad de ser rebasados y bajados al 6º lugar a nivel mundial. Bueno, me tocó ver de último, entonces ya han dicho muchas cosas. Yo sí creo que a la pregunta es, ¿va a crecer la producción? Yo creo que sí, pero la producción en revistas internacionales. Es decir, nuestros sistemas de ciencia están presionando a los investigadores para que publiquen, sobre todo en revistas que estén en Web of Science y Scopus, y con los incentivos y con todo eso hace que los investigadores estén buscando publicar más en este tipo de revistas. Entonces esa curva creo que va a seguir siendo exponencial, pero creo que va a haber una curva que va a empezar, es la publicación en revistas nacionales. Es decir, las revistas nacionales no tienen mucho futuro en nuestros países si no son indexadas por el Sistema Nacional de Investigación, que como además se está basando en Web of Science y Scopus, entonces está haciendo al final lo mismo. Es decir, yo estoy en Web of Science y Scopus y me indexan en el Sistema Nacional. No estoy en Web of Science y Scopus, no me indexan. Por eso esa producción en revistas nacionales yo creo que va a bajar, van a desaparecer muchas revistas nacionales, porque es que sin insumo una revista no sobrevive. Y los investigadores, pues el estímulo es a publicar en revistas internacionales, con un gran peligro para nuestra región en ciertas áreas, y es que son revistas internacionales mayoritariamente en inglés. Entonces ahí hay mucha tela de donde cortar, porque si tú decías ahorita el ejemplo de que en una revista colombiana te lo van a publicar, pues, y que de pronto no lo van a leer mucho, imagínate que eso fuera en inglés. Pero el sistema está llevando a eso, a que muchos temas tenemos que publicarlos en inglés, aunque no sea lo pertinente, y publicarlo en revistas internacionales, aunque tampoco sea lo pertinente,
Entonces yo creo que son dos curvas que van a ser distintas. La curva internacional va a crecer en inglés y la curva nacional en español va a tender en nuestros países a ir decreciendo, y eso nos va a llevar a problemas muy llamativos, que dentro de unos años nos arrepentimos. Es decir, ayer estaba escuchando las noticias y en América Latina nos vendieron los TLC como lo mejor. Estados Unidos fomentó y presionó a nuestros gobiernos para hacer los TLC, y ahorita está el nuevo presidente de Estados Unidos diciendo que es el peor negocio que han hecho en la vida. Creo que en las revistas nos va a pasar lo mismo. Estamos mirando tanto para afuera, tanto para afuera, tanto para afuera, que va a llegar un punto en que a la pregunta es ¿qué producen tus investigadores y qué han aportado al país? Dentro de unos años no vamos a tener respuesta. En estos momentos nos podemos aproximar a la respuesta, dentro de unos años no la vamos a tener, y va a pasar lo mismo que con los TLC, que hasta los que nos presionaron se van a arrepentir, entonces vamos a quedar en el aire. Muy bien, pasamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles consideras son los mayores retos de nuestros países en cuanto a producción y evaluación científica? Algunos de los panelistas ya sumaron parte de la respuesta. Empezamos nuevamente por allá a la derecha. Bueno, yo tratando de animar el debate que tenemos, yo voy a tomar la idea de la vinculación. A mí me parece que ese es el mayor reto, porque sí parece que tenemos una tendencia a ser investigadores que simplemente realizan una actividad intelectual, pero que esta no tiene una vinculación con el universo de lo real. Me puse a pensar ahora que exponían ustedes en mis propios compañeros, por ejemplo. Yo internamente traigo una crítica hacia mí y hacia los demás. Por ejemplo, yo hago investigación de economía y he publicado diferentes investigaciones sobre por qué México no crece lo suficiente, no se generan empleos y en consecuencia por qué hay tanta pobreza. Pero esas investigaciones son de carácter macroeconómico, y ya cumplo 7 años en la UACJ y es el momento que no hago una investigación puntual sobre problemas específicos de la ciudad. Por ejemplo, el problema de cambiar el enfoque de ciudad que tenemos. Es una ciudad maquiladora con salarios que tienen un cierto tope. Entonces, para mí el reto es cómo nos vamos a tener una investigación que esté más vinculada con nuestras sociedades, porque los estímulos, como decías, están más bien hacia a pensar en publicar al exterior en grandes revistas, pero a veces cosas que no tienen mucha relevancia para las sociedades en las cuales vivimos y a las cuales tenemos que atender sus problemas. Entonces, para mí ese sería el mayor reto. Muy bien. Pues yo creo que hay un montón de retos. En realidad estoy viendo que la pregunta tiene así como dos preguntas en una, porque habla de producción y evaluación. Yo pienso que para la parte de producción pues permanecen retos que han estado ahí por siempre, desde formar a los investigadores, desde identificar vocaciones y fomentarlas, dar oportunidades a quienes tengan vocación, dar oportunidades para publicar este tema de las revistas nacionales que comentaba Alejandro, y los riesgos que están corriendo. A mí me parece preocupante cómo se podría alentar que hubiera más revistas mexicanas, académicas, de calidad. Es un reto importante. Hay retos que permanecen desde hace tiempo, por ejemplo, a involucrar más al capital privado en la investigación, la producción científica. Es algo que en México no se ha logrado. Pero bueno, yo veo mayores retos en la parte de la evaluación, o sea, formar expertos en evaluación de todo lo que es la producción y la divulgación científica. Me parece que es un reto, que es algo que de entrada no tenemos como mucha cultura de evaluación, y comentábamos hace un rato con algunos colegas que también a veces los que tratamos de hacer investigación estamos tan ocupados con eso que no tenemos mucho tiempo como para tener una visión digamos de evaluación, de crítica, que yo creo que es muy importante y va a ser más importante en la medida en que pasen los próximos años. Esta parte de la evaluación de la política y todos los mecanismos que se están dando para la producción y la divulgación de la ciencia. Bueno, ahora
sí voy a decir todo otra cosa. Este tema me parece muy, muy amplio, la verdad. Voy a ver si acaso decir de producción y evaluación como anotó el doctor. Para la producción científica yo creo que lo más importante, el reto más importante para nuestros países es no aburrir. Yo creo que el hecho de que aburrimos a los muchachos en primaria, secundaria y prepa nos pega al final a todos. Porque, por ejemplo, la ciencia, a lo mejor usted va por ahí por la calle y le dice física, o le dice matemática. Alguien en camión, ¿en qué cara le va a poner? ¿De quién es la culpa? ¿De nosotros? De nosotros. Tenemos que lograr no aburrir, tenemos que lograr no hacerlo tan difícil que no lo quieres hacer. Es decir, es difícil la física, eso no se lo vamos a quitar a la física de ninguna manera, pero que el reto sea un gusto lograrlo. Tenemos que lograr hacer la divulgación que sea atractiva. No porque algo sea difícil, no nos va a gustar, al contrario, a todos nos gusta llegar a la meta, ¿verdad? Entonces lo que hay que lograr es que, pues como decía José Martín, no sé si lo han leído alguna vez, que en lo que vas haciendo la historia de una montaña y de una persona, motivando, le vas enseñando geografía. Pues en lo que vas haciendo la historia de cómo tuvo que decidir cómo se llamaba el señor. Euridio usó un método científico para saber por dónde estaban los leones. Entonces, eso es lo que yo creo que es lo más importante, no aburrir. Claro que hay otros retos. Hay retos burocráticos muy fuertes, de recursos, obviamente. Hacienda no nos ayuda. Desgraciadamente el dinero que debería ir para CONACYT, por ejemplo, de las multas, muchas veces de las multas a los partidos políticos, no sé si saben que debe ir a CONACYT, pero no todo va a CONACYT. Y el hecho es que a veces nos fiscalizan tanto que nos quitan empleo a los científicos. Eso sucede, por ejemplo, actualmente en CIMAP, yo sé que ha pasado. Entonces me parece muy triste que nos pasemos tanto tiempo fiscalizando que no hagamos el trabajo. Y bueno, los retos del día a día que yo creo que todos conocemos, que los vemos aquí en nuestras instituciones, aunque por otro lado tenemos algo a favor que pues es la naturaleza humana, de hecho, que es que nuestros jóvenes dominan la internet como cualquiera de cualquier país desarrollado, y gracias a Dios la inteligencia está repartida uniformemente, ¿verdad? Entonces nuestros países pues van a poder vencer las barreras, yo creo, gracias al internet y a los jóvenes. Entonces, pues esa es mi opinión. Bueno, porque la pregunta va relacionada con el reto de nuestros países en relación a la producción. Yo quisiera bajar a nivel micro y referirme a lo que hacemos aquí concretamente en la universidad y más micro a la Facultad de Filosofía y Letras. Creo que sí, estamos obligados a producir, y más en los programas de excelencia en los que nos encontramos, que son de excelencia, así los conocí, no es petulancia que yo lo diga, bueno, un poquito, pero hay que producir definitivamente. Algo bueno que está sucediendo es que se está produciendo entre el investigador, que viene siendo el director de tesis, los comités tutorales, y eso ha ido ayudando mucho, ¿verdad?, a que nosotros mismos nos vayamos creyendo que la investigación que hacemos pues se está colocando porque no la están publicando. Siempre hay que buscar una revista con índices, ¿verdad?, bueno, que esté bien indexado, pero yo creo que por ahí tenemos que empezar desde lo micro, ¿verdad?, y hacer que esto crezca. Definitivamente trabajar con estudiantes es una maravilla. A veces trabaja más el estudiante que el director de tesis, y eso es más bueno todavía. Pero creo que trabajar en conjunto vamos a incrementar la producción, ¿sí? Pero también hay que ver que venimos de una herencia histórica muy fuerte en relación a las universidades. Son universidades de docencia. Somos muy buenos docentes, excelentes. Yo digo que sí soy buen docente, todavía no me han rechazado mis estudiantes ni me han sacado un peso por ahí. Pero yo creo que ser docente es tener calidez, tener calidad humana, saber que tratamos con sujetos y no con objetos, ¿no?, con esos recipientes que llenamos de conocimiento. A mí me parece
que el reto en las universidades para incrementar los retos, para incrementar la producción nacional, pues tiene que partir de aquí, de estos espacios, de estos espacios donde hacemos el intento por sacar un artículo, producir un libro, un capítulo de libro, bueno, asistir a congresos, que ya no vale, pero cada vez se vuelve más refinado esto, pero definitivamente tenemos que migrar en las universidades de la docencia a la generación y aplicación de conocimiento. Que seamos capaces en esta docencia, porque la investigación es complicada, pero si investigamos nuestro contexto, nuestro campo de acción profesional, creo que vamos a tener buenos resultados y podrán salir las innovaciones, ¿verdad?, para lo que estamos realizando. Y voy a decirlo así, por desgracia en las universidades nacionales todavía hay maestros que se pasan los 30 años siendo muy buenos docentes, pero son incapaces de escribir 3 líneas y mucho menos de publicar. Aquí creo que nosotros estamos obligados a publicar, o como se dice en el argot, o publicas o pereces. Pues yo voy a poner una posición un poquito contraria, no necesariamente contraria. A mí lo que me parece que es un gran reto es mostrarle a los estudiantes, mostrarle a quienes están siendo formados para ser investigadores, que lo que deberíamos de mantener es una motivación por lo que te gusta. Y si te motivas por lo que te gusta y sigues haciéndolo constantemente, la publicación es parte del proceso de difundir lo que has aprendido en el proceso de darle a conocer a otros tus hallazgos. Y en ese sentido, si tú lo logras, si tú te motivas constantemente, bueno, pues entonces a lo mejor cumples con todos los otros requisitos que te están poniendo, ¿no? De alguna manera esos requisitos van enfocados a que logres una visibilidad. Luego yo hablo del círculo virtuoso, de que estás en un círculo virtuoso cuando tú estás generando ideas, cuando esas ideas las estás trabajando con estudiantes, cuando como resultado de ello puedes tener publicaciones, y entonces eso hace que se motiven los estudiantes más. Déjenme les digo que mis artículos que yo más he disfrutado, decíamos ayer, una de las cosas, de las sensaciones esas de cuando te aceptan un artículo, primero fue así como que wow, ni te lo crees, ¿no? O sea, y es casi cada artículo es un hijito, ¿no? Pero los artículos que yo más he disfrutado es cuando son el resultado de un trabajo de investigación con un estudiante y que como resultado de esa aceptación, la motivación del estudiante le permitió seguir. Tengo un caso de un estudiante que estaba así como que a punto de darse por vencido, pero esa publicación lo entusiasmó tanto que entonces siguió, ahorita es un profesor reconocido en la Benemérita Autónoma de Puebla y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, esas son cosas son las que a mí me parece que debemos, ese es el reto, ¿no? Que la evaluación sea de tal manera que no lo tengas como un yugo o como algo que necesitas hacer, es decir, es que lo veas como los indicadores que te van a decir que eres buen investigador, que eres bueno haciendo lo que estás haciendo. Sí. Pues yo, definitivamente que hay muchos retos, ya abordaron algunos, yo me voy a centrar nada más en uno para no hablar de lo mismo, que sería la cuestión de la vinculación de la investigación con los sectores productivos. Nosotros, si nos enfocamos en las ciencias duras, pues casi la mayor parte de los productos que se generan pues tienen una aplicación casi inmediata, ¿no? Alguien que esté haciendo en químicas algún trabajo que tenga impacto en el desarrollo de un medicamento, pues hasta le compran su investigación, ¿no? Y se puede convertir en una persona rica, ¿no? Por hacer un descubrimiento así novedoso, ¿no? Y luego lo traslado a nosotros, que trabajamos en el área de historia de la educación, y pues nadie nos va a comprar una investigación. Ahora CONACYT pues lo que está haciendo es dando pasos en ese sentido, ¿no? En los proyectos sectoriales, pues pedir la vinculación
hasta dónde impactará su proyecto, si lo va a financiar, qué problemática va a resolver, ¿no? Y pide la carta aval de los usuarios. Pero tienen que cambiar esas políticas. Desgraciadamente vamos en una sola ruta, y pues dice el dicho popular que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, y CONACYT es lo que está haciendo, ¿no? Apostándole a los artículos científicos en revistas de prestigio, y se están descuidando otros elementos que también son importantes. Pongo la experiencia que hemos tenido el doctor Pérez Piñón, un servidor, y el doctor Hernández, que estamos en el mismo cuerpo académico, con proyectos que hemos desarrollado y que a lo mejor para los ojos de CONACYT no pudieran tener una puntuación así alta que nos permita tener buen prestigio para seguir en el Sistema Nacional de Investigadores. Recientemente desarrollamos un proyecto en Villa Juárez para hacer una recopilación histórica de esa colonia, y no solamente hacer la recopilación para publicar un artículo en Colombia o en Chile, en Brasil o donde nos lo acepten, sino para generar un libro de texto que lo pudiéramos utilizar con estudiantes de sexto grado de educación primaria, para que ellos conocieran la historia de su colonia, reconocieran a los personajes, se recuperara la identidad y todos esos aspectos. Y pues teníamos grandes retos, ¿no? Cómo traducir una investigación de historiadores universitarios que se codean con gente del SNI, que tienen un lenguaje científico, cómo traducir esa investigación en un libro ameno que pudieran leer y entender niños de sexto grado de primaria, que lo pudieran compartir en su casa y que se pudiera generar una cuestión positiva en su educación. Y pues, ¿cómo le hacíamos? O resolvemos ese problema que tenemos con el producto, o le damos gusto a CONACYT. Finalmente decidimos darle gusto a los niños, hacerlo en un lenguaje sencillo, y ha sido el libro más exitoso que hemos publicado. Pero a la hora que renovemos el ENI no sabemos si nos vaya a servir, ¿verdad? Porque pueden criticarle a lo mejor que el lenguaje científico, que si fue arbitrado, que si esto, que si lo otro. Pero pues ahí no lo arbitró el señor de la cantina La Frontera, que está por el Boulevard Fuentes Mares. Él fue nuestro árbitro, porque es la persona que conoce la historia de Villa Juárez y Ábalos desde las primeras décadas, bueno, lo que le tocó a él, años 30, 40, desde que funcionaba la fundidora, y era quien más conocía, y una maestra de educación primaria que ya está jubilada y que es toda una institución en la colonia. Pero esos arbitraron ese libro. Entonces, ahí está el problema. Bueno, regresando a la cuestión de los datos, de los tres grandes retos que presenta la ciencia en América Latina, el primero que vería yo es el tipo de inversión económica. Vicente Fox recibe el país con una inversión de 0.35 del PIB, del Producto Interno Bruto Nacional. Se plantea un horizonte de 30 años para tratar de cuando menos llevar a una inversión de 1.5%. Si usted como jefe de familia tiene 100 pesos o genera una riqueza de 100 pesos, a ciencia y tecnología México le está dedicando esto. Esta monedita que ya nadie quiere aceptar, ni los tarahumaritas. Esto es 50 centavitos. Esto es lo que usted como familia le dedicaría a la ciencia y la tecnología. Actualmente México está en este nivel. Estamos al nivel de Argentina y de Chile aproximadamente, pero Brasil está ya a una buena cantidad de distancia de nosotros, porque invierte ya casi una cantidad de 1 peso con 50 centavos, es decir, 3 moneditas de estas. Entonces, uno de los grandes retos es, aún en nuestras condiciones de pobreza o de bajo desarrollo en América Latina, es invertirle más. ¿Se puede? Sí se puede. Dos ejemplos muy claros. Japón, devastado después de la Segunda Guerra Mundial, actualmente invierte un 3.5% de su Producto Interno Bruto. Y Corea, que en 1960 tenía el nivel de desarrollo de México, le apostó a la inversión en ciencia y tecnología en educación. Actualmente invierte un 3% más o menos de su Producto Interno Bruto, y obviamente están muy separados de nosotros en cuanto a producción de ciencia. No quiero decir esto que todo se reduzca a problema de dinero. También es cuestiones de político. Por ejemplo, un vicepresidente de Estados Unidos de principios del siglo pasado dijo: a México ya no necesitamos invadirlo nuevamente para poder quedarnos con sus riquezas. Basta con que eduquemos a sus presidentes en nuestras universidades para tenerlos
bien agarraditos del cuello, por no decir de otro lado. En el caso de algunos presidentes mexicanos, como Carlos Salinas de Gortari, como Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, fueron educados en Estados Unidos. Nuestros políticos que dirigen la política de ciencia y tecnología en nuestro país es gente educada en Estados Unidos. Yo regreso un poquito al segundo reto que mencionaba ya el doctor Uribe: regionalizar nuestra ciencia, hacer una ciencia para América Latina que resuelva los problemas de América Latina. No hacer una asociación de brujas, no estoy proponiendo eso, o sea, finalmente tenemos que voltear a ver lo que produce Estados Unidos, Alemania, Japón, etcétera, en ciencias duras y tomar los conocimientos de. Pero está pasando la misma historia, es decir, los países antes se apropiaban de territorios y nos colonizaban, ahora se apropian del conocimiento y de la tecnología. Y como que nosotros, en lugar de protestar y de generar nuestros propios espacios, nos plegamos simplemente a lo que ellos dicen, ya lo comentaron aquí los compañeros. Entonces, y el tercer gran reto que veo yo, ya lo comentaron los compañeros, es de vincular nuestra ciencia con los problemas que tenemos. Es decir, en lugar de buscar el impacto científico, buscar impacto social. Es decir, dejemos de publicar en revistas hindú, dejemos de publicar en inglés y veamos si nuestro trabajo de investigación le ayudó a los manzaneros de Chihuahua, le ayudó a los queseros de Delicias, le ayudó a los productores de Sotol de Chihuahua, le ayudó a nuestros jóvenes que están muy metidos en drogas, le ayudó a nuestras jóvenes adolescentes que tienen el más alto índice de embarazo en el país, etc. O sea, busquemos resolver problemas sociales en lugar de estar tratando de plegarnos a los dictámenes internacionales de siempre. Bueno, yo diría que en cuanto es producción y evaluación, yo creo que en producción es primero creer en lo que nosotros hacemos. Yo creo que en América Latina tenemos mucho potencial, pero muchas veces no creemos lo que nosotros hacemos y creemos más en lo que hacen los del norte europeo o de Estados Unidos. Entonces creer que lo que nosotros hacemos pues puede aportar, y puede aportar tanto en lo regional como en lo internacional. Es decir, ahí viene el concepto de pertinencia que poco a poco se ha ido perdiendo, tanto en lo que investigamos como en lo que producimos y cómo nos evaluamos. Yo creo que hay investigación que es para el contexto local y nacional y que debe resolver problemas locales y nacionales, que por tanto se debe publicar en publicaciones locales y nacionales y evaluarla desde ese sentido. Eso es lo que se esperaba. Se esperaba que se publicara en ese contexto para resolver esos problemas. Entonces no le podemos pedir que esté en ciertos lugares donde no les interesa eso. Pero otra investigación sí es para aportar al mundo y a la ciencia de corriente principal, y debemos hacerlo en inglés porque desde América Latina podemos aportar al mundo. Es como identificar esa pertinencia, y en esos casos ahí sí tenemos que producir en inglés, publicar en revistas de alto impacto y que nos evalúen desde ese asunto. Yo creo que es como saber ese concepto de pertinencia que se ha perdido en investigación y en publicación. Y ese mismo concepto nos lleva a que hay veces hay que tener impacto científico, hay veces hay que tener impacto social y hay veces hay que jugarle a los dos y tener esa conciencia nosotros como investigadores y tratar de presionar a nuestros sistemas de investigación para que por el efecto de los rankings y de la competencia en los países lo importante sea el dato y no lo que ocurra con la gente y con lo que se produce. Yo creo que eso es importante. Y finalmente diría que es meternos en el mundo de Internet. O sea, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Si estamos parados en América Latina, no somos corriente principal de la ciencia. Nuestro Producto Interno Bruto en ciencia son moneditas en todos nuestros países. Siempre el Brasil es el único que medio tiene una tasa del 1, de resto casi todos somos del 1 para abajo. Entonces ese es nuestro lugar, pero tenemos dos opciones: quejarnos y llorar, o tratar con esos recursos de hacerlo bien y presionar. Por eso digo que el mundo de Internet sí nos iguala. Yo estoy de acuerdo con la profesora que decía algo, que es que a todos nos dieron la misma capacidad, aunque no tengamos los mismos recursos. El mundo de Internet nos iguala un poco. Entonces podemos aprovechar todas esas herramientas para las condiciones de desventaja en las que iniciamos, las podamos igualar un poquito. Y con el primer profesor decía algo, es crear redes. Yo creo que si creamos redes podemos trabajar en conjunto con gente de muchos países, ellos ver lo bueno que nosotros tenemos, pero tampoco ser cerrados al mundo y hacer benchmarking, como tú decías. Muy bien, la tercera pregunta: ¿cómo considera que podría mejorarse la generación de indicadores institucionales, nacionales o regionales de producción y evaluación científica? Considere publicaciones, revistas,
como programas editoriales también, instituciones, grupos de investigación, cuerpos académicos, profesores o investigadores individuales, índices o métricas. Bastante extensa la pregunta, pero ya elegirá cada panelista concentrarse en un asunto u otro. Bueno, esa en realidad es sencilla porque yo no tomo decisiones y en mi universidad hay quien sí las toma y nos consultó sobre esto, sobre cómo se puede aumentar la producción científica de los investigadores de la UACJ, y para ese cuestionario que nos mandaron yo respondí algo que para mí es simple. Hoy los profesores de tiempo completo de las universidades públicas de México cumplen 4 funciones. Una es ser docente, otra es ser tutor, otra es ser gestor y otra es ser investigador. Yo creo que si un profesor de tiempo completo sigue haciendo esas 4 funciones, nunca vamos a incrementar la producción al nivel de los países desarrollados. Entonces, para mí debe haber profesores que hagan investigación y cuya carga docente sea mínima o nula, y profesores que se dediquen a ser docentes, que utilicen la información que generamos los investigadores, y que haya expertos del área administrativa, es decir, gente que se encargue de administrar las universidades y de trabajar temas burocráticos, administrativos. Y el trabajo de tutoría, ese sí seguiría siendo parte de los investigadores, porque está conectado, como decía la profesora, de esa manera se puede adquirir un mejor resultado en materia de investigación. Para mí esa es la clave, pero eso pasa por lo que hemos dicho en esta mesa, se requieren recursos. Hoy México gasta 0.4% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Enrique Peña Nieto en campaña dijo que lo iba a incrementar al 1% gradualmente. Eso no ocurrió. Entonces, mientras no haya recursos, se nos va a seguir pidiendo que hagamos 4 cosas, y la verdad, como ser humano, se los digo, es cansadísimo. Yo trato de cumplir las 4 funciones a cabalidad, y aparte tengo esposa. Afortunadamente todavía no tengo hijos, pero quiero tener hijos. Pero ¿cuándo los voy a tener si ya tengo 38 años? Va a ser muy difícil tenerlos porque estoy demasiado ocupado atendiendo estudiantes, dando clase, dirigiendo una revista, tratando de publicar en economía, y les digo, aparte tratando de tener una vida, ¿no? Para no ser el superteto de la diapositiva que presentaba Jesús. Entonces, para mí está claro, se tienen que crear especializaciones al interior de nuestras universidades. Esa sería la forma. Muy bien. Bueno, no nos pusimos de acuerdo, pero creo que mi respuesta va más o menos por donde mismo. Bueno, yo voy a decir nada más que creo que este es un reto que demanda mucha congruencia y una visión de largo plazo, que es algo que falta muy regularmente en nuestras instituciones y incluso en otros niveles. Para hablar de congruencia, por ejemplo, que los profesores, investigadores, no solamente se nos diga y se nos exija que investigamos y produzcamos, sino que tengamos los apoyos necesarios desde equipos de cómputo, acceso a internet, acceso a la información, un auxiliar por ahí que nos ayude con tareas, digamos, un poquito más mecánicas, una serie de apoyos que necesitamos los profesores y que realmente no los necesitamos no los tenemos. Regularmente las áreas administrativas más bien así como que van a pedirnos cuentas, pero no recibimos muchos apoyos. Yo creo que eso es muy necesario, y esa visión a largo plazo que comentábamos, probablemente al doctor Sánchez le preguntaron sobre su visión de los próximos años. Es muy posible que esa visión cambie cuando llegue un nuevo rector, cuando llegue un nuevo gobierno del país. En México vivimos así con bastante incertidumbre, que creo que no ayuda a incrementar estos indicadores. Gracias. Bueno, como la pregunta es muy amplia, yo voy a aprovechar que dice mejorar la generación de indicadores institucionales y pensar en nuestra UASH, nuestra querida UASH. Yo creo que un paliativo pudiera ser tener más codirecciones entre las diferentes facultades. Yo creo que la ciencia va a la interdisciplinariedad, o como quiera que se diga eso. Y por otro lado, miren, es verdad lo que dice aquí el doctor de la UACJ. Estamos pues divididos en 4, y además si tenemos familia, pues los hijos no van a salir narcos, ¿saben? Está muy difícil que estemos en la casa con nuestros hijos, que es lo que deberíamos hacer en primer lugar.
Entonces, yo creo que pudiéramos dividir un poco el trabajo, tratar de hacer una división social del trabajo como se supone que debe ser. Si, por ejemplo, en químicas a veces de verdad no nos alcanza tiempo para divulgar la ciencia, y en esta facultad o en otras hay buenos divulgadores, pues yo creo que es un área de oportunidad, porque pues pudieran hacerse codirecciones, por ejemplo, entre las facultades, y que de alguna manera los productos de la divulgación científica se cuenten, porque dicen cómo mejorar los indicadores y este tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, también hay que tratar de que esa divulgación que hagamos juntos llegue a las autoridades, a involucrar de alguna manera a nuestras autoridades, porque no es lo mismo vivir algo que escucharlo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que los involucremos a ellos en nuestros trabajos de investigación, y también, por supuesto, divulgar a la sociedad en general. De una vez me voy para la pregunta 5, perdonen, pero dice que es lo siguiente, que ¿a dónde va a evolucionar la producción? A eso, a la vinculación. Nos van a evaluar más la vinculación. Entonces, pues de una vez vamos a trabajar en eso, sería mi propuesta, que trabajemos en hacer como WASH, no trabajar como feudos, sino juntos, para que si el fuerte de alguna facultad es divulgar, pues que divulgue lo del resto de las facultades y lo lleve a la industria local. Bueno, yo quisiera centrarme en dos indicadores que tenemos en las universidades, que sería, pues, bueno, incrementar el número de investigadores, hablando de producción científica, y la cuestión del trabajo para llegar a ser investigador, que puede ser a través de los cuerpos académicos. Bueno, pues sería para profesores, y para los estudiantes, pues trabajar con los profesores, ¿verdad? Trabajar unidos fuertemente, pero creo que yo hablaba hace un momento de las universidades que somos muy metidas en la docencia y que hoy se nos demanda al futuro hacer investigación. Creo que los estudiantes y nosotros los profesores tenemos que crear una cultura de la investigación, de lo que hacemos cotidianamente. Yo veo trabajos publicados en revistas, pero no los hayan sacado ya de cuerpos años. De España, pero que hasta una clase que dan la relatan y sale bonita la narrativa y se publica un artículo y todas esas cuestiones. Creo que nosotros tenemos que hacer eso. Ahora, el indicador de los investigadores en la universidad es obligado, ¿verdad? En el 2010, un dato aquí que lo bajé ahí de la página. En el 2010 había 48 personas que pertenecían al Sistema Nacional de Investigadores, de Filosofía y Letras, 2. Y para el 2016, o 2015, me puedo equivocar, no me las sé de todas, pero hay 101, digo, porque manejaron otra cifra, hoy 101 investigadores, sin contar a los que se han incorporado posterior a 2015, y en la Facultad de Filosofía y Letras, 7 personas del Sistema Nacional de Investigadores. No hablo de las demás, pero no me interesa. Pero en relación al número de 48 a 101, hay un incremento en todas las facultades de investigadores. Y bueno, yo mencionaba también que nos ha funcionado trabajar colegiadamente. Creo que los cuerpos académicos hay que fomentarlos, hay que seguirlos cultivando. Pero por desgracia en los cuerpos académicos, con esa política de que solamente profesores de tiempo completo pueden estar en un cuerpo académico, pues no sé, habrá que migrar también a la generación de grupos de investigación, y cuando tengamos esos grupos de investigación, estemos trabajando de la mano y posteriormente llegar a tener el tiempo completo. Serán de los cuerpos académicos, pero son políticas que se establecen. Y definitivamente los indicadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua tenemos que incrementar. ¿Quién los va a incrementar? El rector no, ni de allá para acá. No, probablemente vengan buenas políticas, pero tiene que ser desde aquí, desde ahora. Nosotros, los actores universitarios, maestros, estudiantes y todo el personal que se
Gracias. Bueno, pues es interesante ver que efectivamente, si uno ve la evolución de la universidad y de las universidades públicas en el país en general, pues hay un aumento en los miembros, profesores que son parte del Sistema Nacional de Investigadores. Eso lo podemos ver fácilmente con las estadísticas en el aumento de las capacidades científicas en México. Sin embargo, yo creo que uno de los grandes retos, y lo veo como se han incorporado algunos compañeros, que se incorporan profesores de tiempo completo siendo ya candidatos o miembros o parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, y llegan a una realidad, o sea, vienen con todo el entusiasmo de haber terminado el doctorado y llegan a una realidad en donde efectivamente les van a investigar de clases y luego tienen que hacer tutorías, de administración. Y entonces, si no tienen, vuelvo al asunto de la motivación interna, si no tienen realmente esa motivación interna para hacer investigación a pesar de, entonces los números luego van cambiando. Y luego puede ser que entren y después tendremos a un posible buen investigador que lo que tenemos es un investigador frustrado porque estuvo en el sistema y luego ya no puede y luego nos lo ayudan para que vuelva a proponerse o a llegar. Algo que yo proponía, a lo mejor medio una idea que proponía es, yo he visto en algunas instituciones que los profesores jóvenes tienen un acompañamiento de un tutor, pues un acompañamiento de un investigador ya con trayectoria en la institución y que lo va ayudando tanto en los trámites de incorporación a la institución, de las cosas que tienes que hacer, como para ayudarlo también a que vaya progresando en el quehacer científico, ¿no? Eso es algo que yo proponía, pero pues luego por ahí alguien dijo, sí, claro que quiere que entonces se aproveche de mi propia producción y luego lo ponga en los artículos, y yo, pues eso no es la intención, o sea, no es la intención, realmente es, ojalá que pudiéramos visualizarnos como grupos en colaboración y que entendamos que como amigos es como podemos hacer progresar no solo a nuestra institución, sino a nuestro país, porque finalmente quienes nosotros seamos, somos quienes proyectamos a México a nivel mundial. Finalmente la ciencia no tiene fronteras. Bueno, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo considero que las universidades pueden hacer mucho para mejorar las condiciones internas que pues hagan más accesible la tarea para los investigadores. Tienen que ver con las funciones, ¿no? Que una institución pues, no puede pedirle a un investigador que saque tantos artículos arbitrados al año, ¿no? Si tiene la carga repleta de clases frente a grupos, si tiene que atender a 30 tutorados, si tiene que hacer direcciones de tesis y todo eso, entonces como que tienen que generarse ahí condiciones favorables para llevar los indicadores y luego generar políticas también internas, porque las universidades pues son las que pueden de alguna manera invertirle dinero, por ejemplo, a la revista, ¿no? Ahorita nos platica el maestro Isaac de las dificultades que tienen ellos como revista para funcionar con 3 personas y con todas esas cuestiones de costos que absorbe una publicación. Nosotros trabajamos en una red de investigadores educativos, la Red 10, y pues ya quisiéramos tener 3 personas, una secretaria de perdido que estuviera ahí apoyándonos con los procesos. Recae en la buena voluntad de los socios y las revisiones de los artículos en el primer filtro son a cargo de la gente del mismo comité editorial, pero que lo hace de buena voluntad, no le pagamos ni nada, entonces tampoco le podemos exigir, oye, tenemos un artículo que ya necesitamos que lo lean, ¿no? Porque depende de su tiempo. Cuando se requiere hacer el formato de la revista para que sea indexado en cierta base de datos, pues cada uno pide sus propios requisitos, entonces tenemos que pagar a gente que lo haga y pues resulta muy complicado porque al último cae el costo en
la misma membresía de la red, ¿no? Los socios son quienes sostienen la revista, y eso pues limita mucho que podamos transitar hacia ciertas bases de datos. Afortunadamente vimos ahí con alivio que todos los indicadores que daba el maestro Isaac para las revistas de calidad, pues los hemos venido cumpliendo. Nos falta algunos para entrar Scopus, por ejemplo, pero esos van de la mano con el dinero, y las universidades por cuenta propia pues sí tienen esa posibilidad de generar publicaciones que tengan que puedan acceder a este tipo de beneficios, porque hay recursos, ¿verdad? Más que pues también nos enfrentamos a la problemática de que en la misma proporción en que se da en el PIB, pues también se da en el presupuesto de las universidades. Gracias. Bueno, somos un panel muy numeroso y muchas preguntas. A lo mejor ahora estamos cansando al auditorio y al rato vamos a crear más panelistas que... Mira, nuestro cuerpo de estudios de la información tiene una línea de investigación que se llama Producción y Comunicación Científica, pero somos 3 personas que estamos tratando de estudiar la problemática de producción y comunicación científica en la UACH. Esto debemos de subirlo a nivel institucional para que tengamos problemas de la universidad que sean resueltos por un centro de estudios sobre la universidad, que nos estudiemos a nosotros mismos. Hemos estado estudiando este problema y desde luego es un problema complejo y multifactorial, cómo subir la producción y la comunicación científica dentro de la universidad. Y lo hablo pues porque tienen más o menos la misma sintomatología de otras universidades como la UACJ. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de investigación que está en marcha estudiando el capital social entre los investigadores. Hemos encontrado que, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Químicas es la que tiene el mayor índice de capital social entre sus investigadores, y no es casual, sino que estadísticamente está amarrado con el mayor nivel de producción y mayor nivel de entendimiento. Entonces yo le diría, pues el capital social es muy importante, pero también los recursos, pero también la política. Simplemente se habla de 3 misiones en la universidad. La primera misión es formar recursos humanos, la segunda misión es generar conocimiento, y la tercera misión es transferir ese conocimiento. Entonces es de cirugía mayor. Cambie el orden de las 3 misiones y ponga la tercera misión como la primera. Eso es lo que tiene el CIMAP. El CIMAP, su primera misión es producir conocimiento y transferirlo. Y ya como tercera o cuarta, quinta misión tiene la formación de recursos humanos. Aquí lo tenemos al revés, es decir, también hay que ser razonables. O sea, nuestra primera misión es formar recursos humanos. Entonces nos volvemos multitareas. Una anécdota, yo cuando entré aquí a la universidad en 1990, yo era miembro del Sistema Nacional de Investigadores, venía del Colegio de Postgraduados de Chapingo, allá son 400 profesores, 350 son miembros del SNI, pero se dedican a producir ciencia, eso es todo. Y colateralmente también forman maestros y doctores. Entonces uno podría decir, bueno, pues cámbiale la misión, o bájenle la carga horaria a los maestros. Nosotros aquí en la universidad, pareciera que yo entré a la escuela secundaria José María Morelos y Pavón. Allá en el colegio de postgraduados tenía una clase obligatoria por año, una clase. Entonces yo daba una clase por semana, 1 hora, y el resto de la semana lo tenía para investigar. Entonces obviamente con esos niveles la gente se dedica a investigar. Vamos a invitar al doctor Viramontes de UTEP. Le dijimos, ¿en qué día puede? Un día que no tenga clase para que venga a darnos un curso. Digo, pues nomás el lunes no, que es el día que voy a mi clase. Es decir, el resto del tiempo lo tienen pues para hacerlo, ¿no? No digo que nos dejen totalmente libres. Para eso el CONACYT tiene ejes temáticos a nivel nacional que tenemos que desarrollar, problemas nacionales que tenemos que atender. Pero es obvio que si el doctor Quintero en la Facultad de Ciencias Químicas hace más de 20 años le pidió al señor rector que generara la figura de investigador y 20 años después decimos que no se puede, pues entonces ¿a qué estamos jugando? O sea, son cuestiones de autoridades, como dijo el doctor Pérez Piñón, pues a lo mejor es desde la base. Sí, pero es multifactorial el problema, entonces es un problema bien complejo para poder atacarlo. Pero por lo pronto bajemos la carga horaria. Bueno, yo voy a aprovechar para dar respuesta a esta y a las otras dos porque también considero que el tiempo va pasando y además porque se van relacionando. Yo creo que tenemos un reto en nuestras universidades y es seguir haciendo lo que hacemos cada vez más especializados. Estoy de acuerdo con ustedes. Si uno le toca barrer, trapear, limpiar, investigar y todas las cosas, pues no se especializa, entonces es más difícil que suceda. Creo que debemos enfocarnos a trabajar la ciencia abierta,
que es una tendencia que viene en el mundo, que no es algo que podamos desconocer. Y el trabajar la ciencia abierta lo uno con la pregunta de los indicadores, en el sentido de que tenemos que tener indicadores muy integrales, o sea, que nos den toda la visión. Hasta el momento nuestros modelos de ciencia se sientan en bibliometría nada más, ni siquiera están mirando la almendría, las nuevas cosas que vienen, pero tarde o temprano lo van a tener que hacer. Y en esa misma mirada de ciencia abierta y de indicadores más integrales, entonces ahí empieza a entrar qué cosas son con la sociedad, qué cosas son con los científicos, es decir, tiene una mirada muy amplia, y eso nos cambiaría la manera de ver las universidades. Es decir, hay algo que llama, por ejemplo, el Manual de Valencia, que es hecho por Universidad de Iberoamérica, donde están acordando cómo nos deberíamos medir las universidades en nuestro contexto, y que tienen indicadores bibliométricos, pero empiezan a meterse indicadores almétricos, indicadores de vinculación con la sociedad, que es al final lo que necesitamos nosotros responder, no en todas las áreas, eso sí. Entonces yo creo que ahí respondería como las que siguen, porque creo que el principal reto que tenemos en producción y evaluación científica, que era la última, es seguirlo haciendo bien, pero con una mirada como global y local a la vez, tanto bibliométrica como almétrica, tanto cuantitativa como cualitativa, es decir, lo más integral posible que responda a nuestro contexto sin estar cerrados al mundo, porque no podemos hacer eso. Yo creo que tenemos que buscar esa integralidad y que sea nuestra construcción, porque hasta ahora es una construcción más impuesta de afuera que hacia adentro. Pero se impone la de afuera porque hacia adentro tampoco tenemos claridad de lo que queremos que nos mida, entonces siempre va a venir un funcionario de turno, un rector de turno, a decirnos a nosotros cómo nos tienen que medir, y no nosotros construyendo como comunidad académica, proponiendo, porque tiene que venir desde la base para proponer. Entonces yo creo que eso nos ayudaría a cambiar un poquitico las cosas. Muy bien, la siguiente pregunta la voy a poner como opcional. Voy a hacer un pequeño comentario y si alguien quiere complementar, ¿de qué maneras considera que las tendencias actuales como la investigación de datos, Big Data y la ciencia abierta están afectando o afectarán la producción y evaluación científica? Ya el doctor Uribe hizo un comentario. Yo quiero centrarme en la investigación de datos, Big Data, que yo considero que es la investigación del futuro, o incluso algunos ya la tienen como investigación del presente, y es un tipo de investigación que creo que le puede aportar a todas las disciplinas. Todas las disciplinas pueden hacer investigación de este tipo. ¿Cuál es el reto? No todos los profesionales de todas las disciplinas tenemos el conocimiento para desarrollar este tipo de investigación, porque hace falta algo de programación, algo bastante de programación para hacer este tipo de investigación. Pues tenemos que tener todos un poco informático, yo creo, si no logramos aprender nosotros mismos a hacerlo. Y al mismo tiempo que contribuye a la investigación, debería contribuir a la evaluación científica, porque hay grandísimas cantidades de datos en muchísimos sistemas que producen indicadores de lo que uno está publicando, produciendo, incluso, por ejemplo, la edición de revistas, el arbitraje, cosas que incluso no se consideran en los sistemas de evaluación científica, que ya lo están produciendo y los están registrando sistemas, y no es magia, sino sería Big Data, desarrollar un sistema que lo considere todo, como dijo el doctor Uribe, un sistema realmente integral, no que se concentre solamente en las revistas científicas, incluso de corriente principal, ¿no? Sino que nos tome en consideración todas las actividades que un buen investigador debería estar en la capacidad de desarrollar y que cada una de ellas tiene valor. ¿Alguien más quiere complementar esta respuesta? Dice el doctor Antonio Hernández de la Universidad Carlos III de Madrid que los estudiantes de Ciencias de la Información, y me refiero a Ciencias de la Información porque aquí hay compañeros de esta carrera, no tienen por qué especializarse en Big Data. Más bien pareciera que no. Él es el director intelectual del doctorado en esa área. Sin embargo, bueno, no todo el mundo está de acuerdo. Aquí el doctor Machín nos dice que tenemos que prepararnos todos. Es un área compleja, ciencia de los datos. Tenemos que estar preparados en estadística, en informática, en analítica, y se pone complejo el asunto para estudiarlo. Open Data más bien sería, sumándonos aquí a la tendencia de ciencia de datos, Open Data, las farmacéuticas, los grandes laboratorios probablemente estén preocupados en eso, que tenemos que hacer investigación con datos masivos,
es probable. Si usted está interesado en el Internet de las cosas, lo va a tener que hacer. Si usted está interesado en estudiar la interacción dentro de las redes sociales, lo va a tener que hacer. Y transacciones comerciales a través del Internet también lo va a tener que hacer. Entonces, si usted está preocupado en hacer investigaciones en esas áreas, sí tiene que meterse a Big Data. Los diseños experimentales con 16, con 37, con 60 unidades experimentales van a seguir perviviendo, o sea, la investigación en esa área va a seguir trabajando. Los datos masivos los vamos a tener en esas tres grandes áreas, y ahí es donde si alguno de nosotros o alguno de nuestros estudiantes está interesado, pues ya váyase preparando. Yo les recomiendo Coursera, una plataforma donde Johns Hopkins y la Universidad de San Diego está ofreciendo cursos casi gratuitos sobre análisis de Big Data y ciencia de los datos. Y también Miriada X es un sitio español donde algunas instituciones iberoamericanas están ofreciendo especialización alrededor de esto. La Universidad Oberta de Cataluña, Extremadura, etcétera, varias universidades españolas. La UNAM ahorita está ofreciendo un curso en Coursera sobre programación en R, que es un paquete estadístico que viene jugando muy fuerte. Entonces, si piensa meterse en Big Data, piensa en programar en R y programar como hace 40 años, ¿no? Entonces, ahorita la Universidad de Nuevo México va a ofrecer un taller sobre minería de textos. La última semana de septiembre van compañeros de la UACJ, van compañeros de la UACH a tratar de prepararnos sobre esto, ¿no? Pero son temáticas complicadas. Yo espero que los estudiantes de ciencias de la información acepten esta amalgama y pues bueno, no le tengan miedo a esto, ¿no? Hay que abordarlo, viene por ahí. Bueno, sí, un comentario así súper rapidísimo. En el asunto de la multidisciplina, yo creo que sí es importante que las personas de ciencias de la información, pero también en muchas otras disciplinas, podamos hacer un análisis de lo que yo pensaría es como un metaanálisis de información, en donde yo personalmente a veces lo veo como una oportunidad cuando los recursos son escasos para hacer trabajos de investigación en el laboratorio. Me parece que una visión completa del trabajo que se hace en general en otras disciplinas, incluso en microbiología, por ejemplo, podría irse hacia aprovechar estas herramientas multidisciplinares. Muy bien, última pregunta. ¿De qué manera considera que evolucionará la producción y evaluación científica en los próximos años? De alguna manera u otra hemos sumado respuestas a esta pregunta, pero si era un comentario rápido de todos. Y bueno, yo para no cansarlos más, porque siendo sinceros ya estoy cansado, porque estar sentado 4 horas en el cabina cuesta 4. Entonces, la verdad quiero agradecerles la oportunidad por haberlos escuchado, conocerlos. Yo creo que amplié mis redes, la verdad no sabía que se trabajaban estos temas. Jesús me invitó, estando en la misma universidad no conocíamos, bueno, él sí conocía un poco lo que yo hacía, yo conocí ya lo que él hace, me metí al ResearchGate para ver el artículo de plagio. Sí, ya leí el artículo de plagio. Y bueno, ahora los escucho a ustedes y me sirve para darme cuenta de que tenemos más cosas en común que diferencias en realidad, y que espero que en algún momento nuestras autoridades, al menos les digo, yo voy a mantener mi propuesta como economista, como académico, que en las universidades los profesores deben de cumplir funciones distintas y deben ser distintos profesores. Mientras seamos el mismo profesor haciendo 4 funciones, yo creo que no va a haber definitivamente buenos resultados. Y no sabía que la propuesta era tan añeja como dice el colega que soy el colegio de posgraduados. O sea, desde hace 20 años pensando en una situación como esta, y que todavía no se ha dado, pero que yo espero que se dé en un futuro, a pesar de las reticencias que hoy hay, para que finalmente se consiga. Entonces les agradezco el haberlos escuchado, el haber compartido algunas ideas con ustedes. Y bueno, mi correo electrónico isaac.sanchez@uacj.mx para seguir hablando con ustedes. Muchas gracias a todos y a todas. Muy bien, tratamos también de ser breve en esta pregunta. Bueno, yo traté un poco de separar lo deseable de lo que realmente es predecible. Y yéndome hacia lo deseable, a mí me gustaría ver en el futuro algo que ya comentó Alejandro Uribe, una mayor integración, sobre todo entre los países latinoamericanos, que haya una mayor producción. Realmente en el tema de la ciencia de la información es un reto, hay un campo muy amplio de posibilidades
oportunidades de investigar y de publicar con colegas de otros países. Creo que hace falta mucho trabajar en ese sentido. Y bueno, me gustaría también pensar que en el futuro va a haber un crecimiento en cuanto a el análisis crítico de la investigación en México, que va a haber más personas con la capacidad de evaluar y de discutir e influir en las decisiones que se tomen en cuanto a la producción científica, sin perder, como se decía, esa visión global, porque tenemos que estar insertados en un mundo cada vez más globalizado, pero tratando de defender nuestra fortaleza, nuestras necesidades, nuestras posibilidades. Yo también les agradezco mucho la posibilidad de haber estado aquí con ustedes y ojalá no sea la última. Bueno, también quiero agradecer la oportunidad de conocer a gente muy interesante y a la parte son pocas las veces que tenemos oportunidad de expresarnos así libremente, ¿no? Me voy a enfocar en cómo evolucionará la evaluación, pues creo que lo principal será que va a evolucionar a la vinculación. Tengo miedo, lo voy a ser sincera, porque el desarrollo de las tecnologías nos rebasa y es muy difícil realmente saber qué va a pasar. Yo espero que a pesar del desarrollo de la investigación de datos y de que se usan indicadores como muy enfocados en un número, ¿verdad? Espero que los evaluadores no dejen de leerse los artículos, que no sea solamente ver números, sino que alguien evalúe la calidad leyéndose los artículos, que es lo que yo creo que falta hoy en día en la evaluación. Cuando nos evalúan, nadie realmente se lee nuestro trabajo, que existe, ¿verdad? Escribir para nadie. Entonces, bueno, esto quería comentar. Bueno, definitivamente ya se está vislumbrando un escenario futuro aquí en relación a la producción científica. Yo digo que cada vez va a ser más especializado, ¿sí? Más controles de calidad de lo que se produce, lo que se ha dicho aquí, y en relación a la evaluación de la producción, pues cada vez van a ser más ciegos los árbitros, ¿no? Que si ahora manejamos árbitros ciegos cada vez van a ser más ciegos. Vamos a ver cómo nos va con la evaluación allá de los artículos de la Revolución Mexicana cuando nos evalúe un hindú o pero vamos a tener que prepararnos. Bueno, me preguntaron aquí debe ser algunos de mis contactos, que no encuentran en el Web of Science a Euralio ni a Lucrecia ni al emperador del Sacro Imperio Romano Germán. Lo pueden encontrar en internet, si es que todavía no cierran ese Web of Science o Social Science, no lo cierran, lo pueden encontrar en internet como la historia de los dos amantes, que claro, que los historiadores son bien piñeros y ya se ha convertido en una cuestión mitológica, en una mentira, pero está muy interesante. Si les interesa, ahí está, la historia de los dos amantes. Y muchas gracias, es fascinante estar, como lo dije, tal vez la comparación fue muy mala, pero muy poca la diferencia, ¿verdad? Al compararlos con leones. Gracias. A mí me gustaría ir un poquito a algunas de las tendencias que estamos observando en algunas áreas. Hay una asociación, una editorial que fue desarrollada inicialmente por científicos del área de las neurociencias, que se llama Frontiers. La editorial tiene algunas revistas interesantes y bueno, en poco tiempo se ha convertido, algunas de las revistas son de muy alto impacto en su área, ¿no? Hay muchas otras que todavía no están clasificadas con factor de impacto y cosas, pero una de las cosas interesantes, empezando a revisar ahí, es, ellos dicen, queremos regresar a una evaluación en función del contenido y de la aportación científica. Entonces, me parece muy interesante porque entonces el proceso dice, es un proceso ciego durante el proceso de evaluación, pero al momento en que el artículo es aceptado, en el momento en que se publica el artículo y abajo vienen los nombres de los evaluadores que
aceptaron y que entonces están avalando el artículo, porque de alguna manera es estás avalando algo junto con la comunidad de que eso es algo que será aportación importante a la ciencia. Entonces yo estoy viendo un poquito más en la evaluación, en algunas tendencias, en hacer la evaluación no de ciego o de doble ciego, incluso una evaluación abierta, en donde la interacción entre el que está evaluando y el que está produciendo es de tal manera que entonces estés aportando a la mejora del trabajo y no simplemente siendo un juez que le quiere cortar la cabeza al trabajo, ¿no? Creo que ojalá que como comunidad científica mundial vayamos avanzando en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la producción podrá ir, lo que hemos estado observando, cada vez somos más, y por supuesto que en la proporción que cada vez somos más, habrá más producción, y sin embargo, cuando hacemos un análisis del número de doctores por población que hay, vemos que aún hace falta mucha gente que se dedique a esto y que lo haga con el entusiasmo que le podemos decir que es un camino, si bien muy demandante, es un camino que tiene muchas recompensas personales. Gracias. En la cuestión de evaluación, pues va a seguirse, la perspectiva que yo veo es que se va a seguir especializando, como ya comentaba. Recientemente sacaba un artículo Cielo México en relación al número de horas de evaluación que se requieren para dictaminar la producción científica en el mundo, y es una cantidad exorbitante, y si a eso le agregan las funciones que tienen los docentes, pues no, es muchísimo lo que hay que evaluar. Nosotros ahora que estamos cerrando semestre, allá por el mes de mayo y junio nos llegaron ponencias para evaluar del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y luego imagínense ustedes este periodo de evaluación y con pendientes de proyectos y cierre de semestre, y luego que te llegan 10 ponencias para evaluar, pues al último es un castigo, ¿no? Y para los evaluadores